Si les parece, vamos a enlazarnos con nuestros compañeros Alejandro Cacho y Blanca Becerril para que nos cuenten qué es lo que nos traen por allá. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Heraldo Media Group. Estamos desde el restaurante Ceru en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, con los aspirantes a las alcaldías de la Ciudad de México por parte del PRI-PAN-PRD. Así que bienvenidos todos. Blanca Becerril, ¿cómo estás? Hola, días. Alejandro Cacho, muy buenos días, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos todos, ¿nos presentas? Sí, claro, por supuesto. Hoy está con nosotros Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Lía, gracias. También Giovanni Gutiérrez de Coyoacán. Gracias. Marisela Gastelu de Gustavo Amadero, que también aspira a esta alcaldía. Muchas gracias. Alfa González de Tlalpan. Además, Karen Quiroga de Iztapalapa. Rocío Barrera, gracias. De Venustiano Carranza. Karen Yáñez de Tláhuac. Margarita Saldaña de Azcapotzalco, muchas gracias. Daniel Ordóñez de Iztacalco. Y Luis Mendoza de Benito Juárez. Además, pues también está con nosotros Gabriel del Monte de Xochimilco. Y por supuesto también Andrés Ataide, quien es el presidente del Partido de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Gracias, muy buenos días. Todos ellos tienen la misión de refrendar lo que ocurrió en 2021 y de acrecentar la presencia de la oposición en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hay temas importantes, uno es por supuesto el del agua, otro es el de la seguridad, otro es el de la movilidad. ¿Cuáles son los retos que ven ustedes desde su perspectiva? Es lo que uno piensa como ciudadano, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere comenzar? A mí me parece, Giovanni. Muy buenos días Blanca, buenos días Alejandro, buenos días a todas mis compañeras y compañeros que me acompañan. El equipo ganador, Así es. el equipo que va a dar el triunfo a esta ciudad y que va a transformar a un mejor lugar donde vivir. Y déjame decirte que estos retos nosotros los tenemos que acompañar junto con el gobierno local. Porque, por ejemplo, en el tema del agua, el 42% se desperdicia en fugas. En el tema de la seguridad, si nosotros no tenemos mando o estamos mejor acompañados, no podemos resolverle a la gente. Pero también hay algo muy importante y se comentó en el debate. ¿Cómo vamos a hacer que las próximas generaciones tengan un mejor lugar donde vivir? Y tenemos que comenzar por las escuelas, Blanca. Las escuelas están en un deterioro total. No hay puertas en los baños, de plano son letrinas, no hay bebederos, ya no son de tiempo completo. Eso hace que nuestras próximas generaciones no puedan aspirar a tener algo mejor. Y de lo que trata un gobierno es de ver qué van a hacer nuestras próximas generaciones y no qué vamos a hacer en las próximas elecciones. A mí me gustaría, Margarita, en estos temas, desafortunadamente los más graves que enfrentamos las alcaldías, como los acabas de mencionar, falta de agua, seguridad y ahora construcción de vivienda, no son temas que nos toque a nosotros resolver. Creo que una de las cuestiones que tiene que enfrentar el próximo Congreso para favorecer y que las alcaldías podamos realmente hacer trabajo de cara a la ciudadanía es una autonomía mayor. En el agua, y yo sí quiero que le quede muy claro a los televidentes, a la gente que nos está acompañando, en el agua nosotros ni siquiera ponemos las tomas de agua. A eso llega el grado de falta de posibilidades de participar como alcaldía. Todo depende de SACMEX. Y empiezo desde la toma de agua. Y de ahí viene todo lo más importante, que es, por ejemplo, lo de las fugas de agua. O sea, si no hay una fuerte inversión en lo que es la infraestructura hidráulica, pues definitivamente el agua nos va a seguir faltando. Y vamos a seguir, desgraciadamente, indirectamente, secando las presas para que llegue el agua y se nos vaya en fugas. Eso es lo que va a hacer. O se va al subsuelo, o se va al drenaje, pero no llega a nuestras casas. Y en seguridad, que es el otro tema, yo creo que muy importante, pues ya lo han dicho, no tenemos autonomía. Creo que lo que en un momento determinado se hizo en Benito Juárez, que fue el programa Blindar, pues fue dar un paso audaz a tener una policía de proximidad que hoy por hoy no existe propiamente en la Constitución y no está regulado en consecuencia para que las alcaldías lo podamos ejercer plenamente. Entonces es un esfuerzo de cada alcalde, su participación ya directamente en lo que tiene que ver con la seguridad, porque si nos vamos a lo que es la Constitución y las leyes que nos rigen en la Ciudad de México,
pues es un tema totalmente del gobierno de la ciudad, pero que el ciudadano, así como el agua, así como la seguridad, piensa que nos corresponde a nosotros y nos exigen a nosotros. Entonces yo creo que en eso ojalá tengamos esa posibilidad con un nuevo Congreso de que verdaderamente el tema de seguridad de alguna forma podamos incidir más fuertemente, ¿no?, en eso. Y lo de las construcciones, yo sí quiero aclararle a la gente, a la ciudadanía que nos ve, que nosotros no damos ya permisos de construcción. Las alcaldías no tenemos que ver nada. ¿Desde cuándo? Pues es un proceso que se ha venido centralizando, yo creo que más o menos como unos 7, 8 años atrás, y que se ha consolidado fuertemente en esta última administración. De hecho, cuando nosotros entramos, los que somos alcaldes, hubo un acuerdo de facilidades en agosto de 2021 para que quien quisiera construir registrara su construcción en Seduvi, y a partir de ahí podía empezar a construir. Inclusive hubo un llamado de la entonces jefa de gobierno a que nos abstuviéramos de hacer verificaciones, porque entonces podríamos clausurar, porque no tendrían documentación. El acuerdo de facilidades consistía en que te daba 6 meses para que empezaras a construir. Entonces todo este tema ya lo ve el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno central. Desde hace muchísimos años. Manuel López Obrador está concentrado en Seduvi y en el gobierno de la ciudad los permisos de construcción, sobre todo los de alto impacto. El jefe de gobierno, a través de dictar diferentes bandos de construcción, decía dónde sí se podía construir y dónde no, y hacía que la Seduvi desde ese entonces diese los permisos o no los diese. No es facultad de las alcaldías. No. ¿Por qué los habitantes? Pero además tampoco verificar, es decir, nosotros tenemos la facultad de solicitar verificaciones, pero las verificaciones las hacen verificadores del INVEA. Y el INVEA no depende de nosotros, sí es importante decirlo. Y mira, yo sí creo, en esta ciudad claramente el cambio viene, y viene también de la mano de quienes hemos demostrado hacer un buen trabajo y gobernar bien nuestras alcaldías. Si tú analizas los resultados de las alcaldías, pues las alcaldías de oposición que gobernamos siempre somos los mejor evaluados. ¿Por qué la gente, los capitalinos, deberían votar por ustedes? Porque somos los que mejor sabemos hacer gobierno. Así están, no las invento yo, así están las evaluaciones en esta ciudad. Somos quienes estamos en los primeros lugares, los alcaldes de oposición, por un lado. Por otro lado, porque tenemos como candidato a un alcalde que ya dio resultados en su alcaldía, importantes resultados en distintos temas, en seguridad. Y en seguridad, no solo él, varios de nosotros adoptamos la estrategia de blindar nuestras alcaldías, y también con los limitados recursos que tenemos pudimos dar resultados. Pero también en recuperación de espacios públicos. Yo te pido que analices, por ejemplo, los espacios públicos de quienes somos de la oposición y gobernamos, y cómo los hemos ido rescatando y los hemos dejado en buenas condiciones, como es el caso del exalcalde de Benito Juárez, hoy nuestro candidato Santiago Taboada. Luis. Es importante que recalcar, porque los mejores gobiernos, sin duda, son los de oposición. Más allá de lo que se pueda decir aquí o no, se demuestra todos los días. ¿Cómo se sienten en vivir en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Azcapotzalco, con muchas de las alcaldías que se gobiernan? Es un totalmente diferencia. En Benito Juárez, ejemplo, antes decíamos cruzas viaducto y te vas a dar cuenta que es la gran diferencia. O cruzas cualquier Churubusco. Hoy, Coyoacán, Álvaro Obregón, que somos vecinos, Miguel Hidalgo, se está permeando, está sintiendo esa mejoría de calidad de vida, porque todos los vecinos y la gente que de otras alcaldías viene a vivir a Benito Juárez adoptan usos y costumbres, porque dicen, oye, aquí quiero vivir y quiero siempre vivir así, y se está llevando a cabo en las demás alcaldías. Por eso somos los mejores. Claro. Pero aparte, perdón, Blanca, Alejandro, dos cosas que son muy importantes, y esa es la diferencia. Somos profesionales y tenemos criterio. Somos profesionales porque nosotros sí sabemos qué significa administrar. Y según Taylor, administrar es planear, organizar, dirigir y controlar. Y nosotros lo sabemos hacer porque nosotros... Seguiremos en un momento más haciendo este enlace con nuestros compañeros, platicando con los candidatos a alcaldes de la Ciudad de México, así es que no se lo pierda. Ahí estarán Alejandro Cacho y Blanca Becerril. Van a estar ahí un rato más para que nos enteremos pues de cuáles son sus propuestas, todo esto que estábamos hablando del agua, ¿no? Que de repente
Pues sí, las fugas, pero queremos oír que alguien nos diga qué va a pasar, ¿no? Queremos escuchar propuestas. Los problemas los conocemos, todos, porque vivimos las. Y es muy fácil lavarse las manos, pero sí es importante decir qué va a pasar con eso. Por eso es interesantísimo escucharlos y tener ahí a Blanca Becerril y a Alejandro Cacho que les van a sacar seguramente, les van a sacar la mejor información. Y ya están listos mis compañeros Alejandro Cacho y Blanca Becerril para seguir con esta plática con los candidatos a alcaldes de la Ciudad de México. Aspirando, y básicamente en el oriente de la ciudad, pues es a quitar estos gobiernos que lo único que han hecho es venir empobreciendo más a la gente, condicionándoles cualquier tipo de servicio, pero absolutamente cualquier tipo de servicio. Aprovecho, yo digo, las campañas electorales inician el 31 de este mes y algunos que tenemos la aspiración iniciaremos ese día. Tenemos que pedir los espacios públicos, son públicos. En mi caso lo solicité en Iztacalco y fue negado con un tema absurdo, de que de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica no se puede obstruir los espacios públicos. Para arrancar tu campaña te negaron el espacio. Es correcto, me lo niegan por escrito y se lo prestan a Clara Brugada el jueves anterior. O sea, son de las cosas que nosotros tenemos que ir eliminando porque ellos solamente utilizan el poder y el gobierno para los intereses propios. Y la responsabilidad de quienes queremos cambiar las cosas es enorme. Y posteriormente, pues creo que debemos de entrar de lleno a analizar con el próximo jefe de gobierno, que será Santiago Taboada, una reforma política de la Ciudad de México. La reforma política del Distrito Federal quedó inacabada. El 122 que consideraba el Estatuto de Gobierno quedó inacabada, lo acabamos de escuchar. No hay facultades en materia de mando directo de la policía, no hay facultades en materia del agua, no hay facultades recaudatorias. Y las pocas que habían, ya no las ha ido quitando el gobierno de la ciudad. No pueden ser las alcaldías más solamente órganos de ventanilla, casi administración. Alguien más que busca, que no se está religiendo, que quiere gobernar, porque Gabriel. mucha gente no entiende esto de que si la reforma... Sí, claro. No sé qué. A ver. Para nosotros en Iztapalapa representa la oportunidad de poder cambiar las cosas. Ha venido durante este tiempo la escasez del agua acrecentándose. Hoy no tenemos agua en las zonas en las que existía un tandeo. La desesperación de la gente es enorme. Sabemos que Santiago tiene el plan hídrico de la Ciudad de México. Necesitamos 96,000 millones de pesos para poder generar no solamente una nueva conexión en una búsqueda de un nuevo manto acuífero, sino el poder inyectar al subsuelo el agua potable. Para nosotros el agua de lluvia representa esa esperanza y Benito Juárez en su administración de Santiago tiene una gran experiencia en captación de agua. El día de hoy, el presupuesto, 1,200 millones de pesos de los 6,000 millones que tiene Iztapalapa, han ido a parar a las utopías, que no generan un servicio, que atienden aproximadamente a 500 personas de los 2 millones de habitantes que somos, que no hay mantenimiento, que no está presupuestado, que son grandes elefantes blancos y que el día de hoy, imagínate, Alejandro, Blanca, dan natación terrestre, ponen a los niños. ¿Cómo es eso? Mira, forman a los chiquitos, están en las albercas vacías y ponen a los niños a hacer esto. Si tú y yo nos ponemos aquí a hacer así, estamos haciendo natación terrestre. O sea, es el nuevo invento, digo, Clara Brugada ha hecho. Olímpica, sí, claro, su nueva competencia olímpica. Ni Disney lo hubiera hecho. Y además, poner un barco en tierra. Hoy en Iztapalapa, este asunto del país, de poder ser tercer país seguro, o sea, ese acuerdo que se hizo con Estados Unidos nos ha venido a afectar a nosotros. Hoy tenemos las calles llenas de haitianos, hoy tenemos las calles llenas de centroamericanos, pero no es el problema de que les podamos abrir la puerta y que puedan estar en este país de manera libre, sino el gran problema es que ocupan las banquetas, el gran problema es que durante todo este proceso diferentes centros sociales han sido ocupados, hay un incremento, por supuesto, de población de calle. Hoy 100,000 iztapalapenses han pasado de clase media a pobreza. Un cuarto de la población que en la Ciudad de México en general ha pasado a la pobreza. 400,000. Ese dato otra vez, por favor.
En la Ciudad de México, 400,000 ciudadanos han pasado de clase media a pobreza, de los cuales Iztapalapa pone 100,000. Imagínate poner los pobres en donde se prometió que por el bien de todos, primero los pobres. Nosotros, como Iztapalapa, estamos sufriendo, padeciendo la pobreza. No hay recursos económicos. Y para colmo, el crimen organizado está a tope. Esa frontera acá con Tláhuac, de verdad, nos ha afectado muchísimo. El tema del crimen organizado, el cártel de Ojos, nos afecta. Hace que las desapariciones de mujeres crezcan y en Iztapalapa crecieron el 98% de las desapariciones de mujeres. Este tema del crimen organizado es del que casi nadie habla. Sí. Del derecho de piso cuando te cobran también. Así es. Como tú lo comentas y han comentado aquí en la mesa, en el caso de Venustiano Carranza, muchos retos. Tema de seguridad, tema de agua, tema de salud y principalmente el de corrupción y el de crimen organizado. El tema de que ya no puedes vivir en libertad y no tienes derechos. O sea, te amenazan, te intimidan fuera y dentro de tus propios domicilios. Es un tema que se debe de trabajar desde las instancias de la jefatura de gobierno, hacer una estrategia de cómo solucionar este gran problema que no solamente se vive en la Ciudad de México, se vive en el país. Ya no eres libre de hacer muchas cosas. En un tema de infraestructura del agua, creo que todas las alcaldías lo están sufriendo. Los gobiernos actuales, que son de otro partido político, no le invierten en infraestructura. ¿Por qué no le inviertes en infraestructura? Porque no se ve, porque no te da ojos. Venustiano Carranza, una alcaldía de 440,000 habitantes con un presupuesto de 3,700 millones, que se va el 60% en pago de personal. Hay que revisar qué está sucediendo, no solamente en una alcaldía, en todas las alcaldías de la ciudad, porque tenemos problemas. Son Margarita Saldaña. Que se tienen que hacer y por eso, lo preguntabas hace rato, ¿por qué tienen que votar por este gran equipo? Porque se hacen las cosas distintas, porque se hacen las cosas mejor, porque hay un análisis de cómo están las cosas, porque se tienen datos, no se hacen las cosas a bote pronto y porque se me da la gana de hacerlas, porque me va a dar votos. Y yo te quiero decir, perdón, yo nada más te quiero decir una cosa. A mí me llama mucho la atención escuchar a Clara hablando de una política de cuidados. De una política de cuidados cuando no dijo ni pío, cuando el presidente canceló las estancias infantiles y ella era alcaldesa. Me llama mucho la atención oírla hablar de que tendrá una política de género cuando Iztapalapa es el municipio más violento de la Ciudad de México con las mujeres y está entre los 50 municipios de mayor violencia hacia las mujeres en el país, entre los que más feminicidios tiene, entre los que más violencia doméstica hay, entre los que más violaciones existen. Entonces, a mí me llama mucho la atención oírla hablar hoy de algo que en su alcaldía no pudo sostener, porque si bien, en efecto, los recursos que tenemos sí son limitados, con esos recursos se puede construir una política de género. En mi caso, yo recuperé las estancias infantiles, hoy tenemos 30, había 0 cuando llegué, como lo hizo también mi compañero Giovanni en su alcaldía. Y Santiago, hay que decirlo, cuando cancelan el programa de estancias infantiles, solo hay 2 alcaldes a nivel nacional que rescataron las estancias que había en sus alcaldías, Santiago Taboada y Maru Campos en Chihuahua. Entonces, Karen. Justamente estaba retomando el tema que nos hablaba Karen Quiroga del tema de la seguridad. Bueno, pues hoy Tláhuac es uno de los lugares, una de las alcaldías más inseguras y la percepción a nivel general. No simplemente es cuando sales de tu casa, o sea, es desde que sales de tu casa, vas al transporte, te diriges a cualquier otro lugar. O sea, la percepción de la seguridad en Tláhuac es un tema muy grave. Entonces creo que no se ha volteado a ver esa parte. El gobierno actual no ha hecho absolutamente nada. Si ustedes revisan el dinero que se ha etiquetado, no coincide con lo que se ha ejecutado dentro de la alcaldía. La percepción de inseguridad va cada día a aumento. Si a eso le sumas que la percepción en Tláhuac es que nos falta todo. Cuando le preguntas a un habitante de Tláhuac, ¿cómo estás?, no te puede contestar que bien, porque no estamos bien. Porque justo hablabas de 3 ejes. El tema de la seguridad está muy mal en Tláhuac, no se ha hecho nada. El tema del agua está muy mal en Tláhuac, no se ha hecho nada.
Y todos los vecinos y habitantes te dicen, somos una alcaldía a la que no debería faltarle el agua, pero nos cierran los pozos, las pipas se condicionan, mandan mensajes diciendo que si no les ayudas entonces no eres acreedor al derecho del agua. Y en ese sentido, ¿cómo van a hacer campaña en las alcaldías que hoy la oposición no gobierna, que gobierna Morena? Tenemos un gran punto a favor, y es justamente lo que los gobiernos anteriores no han hecho. No han trabajado, prometieron, propusieron y no hicieron absolutamente nada. Entonces creo que tenemos la gran oportunidad con todos los gobiernos de este equipo ganador que sí ha hecho, que ha presentado y ha hecho precedente para que las alcaldías vivan mejor. Y hoy Tláhuac vive otro gran problema. Tláhuac tiene que moverse. Hoy en Tláhuac no existe movilidad. Dependemos únicamente de Avenida Tláhuac, se cayó el metro. Déjeme preguntar Alejandro. si alguien más tiene algo que decir acerca de la seguridad y luego cambiamos a movilidad para que cada quien dé los suyos. Desde Xochimilco. Sí. Buenos días, gracias, muchas gracias por el espacio. Mi alcaldía, la peor calificada. ¿Cuál es? Xochimilco. Siempre primer lugar, pero de abajo para arriba. Es decir, estamos en lo peor. ¿Qué hay que hacer? Primero, caminar y conocer, ubicar, y mis compañeros lo tienen muy claro, porque es como se encuentran las soluciones. Ubicar exactamente cuáles son los focos rojos que hay en nuestra demarcación y atacarlos. Nosotros tenemos un tema muy delicado que es las zonas que se están poblando de reserva ecológica, y esto tiene que ver mucho con el agua. Si a Xochimilco no le ponemos atención y metemos un gran plan de reforestación, pero también de filtración del agua, la Ciudad de México tiene un serio problema. Y eso es algo que ya venimos trabajando. Y hay algunas propuestas, algunos proyectos muy interesantes que seguramente, junto a Santiago Taboada y este gran equipo, lo vamos a lograr y le vamos a dar a la Ciudad de México todo ese medio ambiente que se requiere para poder volver a fortalecer. Seguridad. Sí, en seguridad nosotros estamos padeciendo fuertemente en Iztapalapa. Imagínate que estás en tu negocio, que de repente pasa una motoneta y te entregan un papel doblado y te dicen, pasamos en la semana. Tú abres el papel y lo que contiene el papel es la cuota que tienes que dar al crimen organizado, y si no, te van a quemar, si no, te van a quitar y a robar todo lo que tienes ahí, si no, tu familia paga las consecuencias. Durante la semana vuelve a pasar esa motoneta y tienes que tener listo el recurso para poderlo entregar. Eso se repite en todos los negocios de Iztapalapa. No hay un negocio que no tenga este gran padecimiento. Acaba de ir Xochitl Gálvez y Santiago Taboada a Escuadrón 201. 3 dirigentes de Tianguis asesinados durante el proceso electoral 2021 por no querer dar el tema del cobro de piso. Ahí es donde empezó. Empezó a extenderse en las 300 colonias de Iztapalapa y el día de hoy no se puede detener porque la gente no puede hablar de ello. Yo veía cómo en la caminata la gente se le acercaba y le decía, no quiero que nadie me escuche, candidato. Hay cobro de piso, ¿cómo le hago? Le entregaron todos los anónimos, se los dieron. Hubo un acercamiento con él y con Xochitl Gálvez para poder hacer esta denuncia, pero tiene que ser escondida sin que nadie los vea. Cuando se retiraron Xochitl y Santiago de Escuadrón 201, las motonetas empezaron a pasar nuevamente negocio por negocio. Y en Gustavo Madero, seguridad. Quiero comentar en Tlalpan, ¿qué está pasando? Uno de los principales problemas o preocupaciones de la gente en Tlalpan es la seguridad o la inseguridad. Y inseguridad, la falta de agua, la movilidad. Ahorita se comentaba sobre las atribuciones que tenemos las alcaldías. Esas son atribuciones del gobierno de la ciudad. Quien está fallando es el gobierno de la ciudad, pero a los que nos califican son a nosotros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Tlalpan, nosotros como alcaldes tenemos facultades preventivas en materia de seguridad. Hemos cambiado el alumbrado público en casi el 80% de las luminarias en las calles secundarias. Hemos generado esto que nosotros no le llamamos sendero seguro, sino alumbramos Tlalpan. Hemos hecho prácticamente una alcaldía de luz para que la gente pueda caminar segura, porque las mujeres salen a trabajar a las 5 de la mañana o antes de su casa. Los niños van a la escuela solos. Entonces, hemos incrementado pues las patrullas, los elementos de la policía
pero no es suficiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema muy delicado en cuanto a tala clandestina, huachicoleo de agua. ¿Qué hemos hecho? Nosotros mismos hemos llevado las pruebas a la fiscalía. Yo misma se las llevé a Ernestina y le dije, aquí están, aquí es donde llegan, no encontramos nada. Nosotros les decimos dónde vive el que vende la droga. Nosotros se los decimos y nos dicen, no encontramos nada. ¿Qué está pasando? Pues que hay una ineptitud desde el gobierno de la ciudad en la forma de brindarnos a todos y garantizarnos la seguridad y los servicios, pero eso sí se tiene que modificar para que las alcaldías tengamos atribuciones. No somos municipios, pero la gente no lo sabe. Entonces, ese es un tema que hay que Gustavo Amadero, Marisela. Muchas gracias. Dos ideas muy claras, Alejandro Blanca. La primera, ¿por qué tenemos una situación tan grande de inseguridad en la Gustavo Amadero? Porque el alcalde desde hace más de un mes pidió licencia definitiva. Dejó el barco, ahí nos vemos, asunto suyo. Y entonces eso ha provocado que la crisis humanitaria de migrantes no haya control, no haya atención, y además las personas que cobran piso como en Iztapalapa están en su quincena, en su agosto, porque no hay autoridad. Y la segunda idea, ¿por qué aspirar precisamente a renovar una alcaldía de esa magnitud, de ese tamaño? Porque después de 9 años que estuvo el alcalde ya saliente, Francisco Chiguil, 9 años, 3 reelecciones, 9 años él y su esposa como diputada federal también 9 años, no hubo resultados tangibles. Esto obliga a una opción muy clara a la ciudadanía: castigar a lo que no sirvió, quitar a lo que no sirvió y permitir que lo nuevo esté obligado a hacer las cosas bien. Y esa idea tan clara de permitir que la democracia se renueve, de que la política se renueve, obliga a los salientes a reconocer que fallaron. De acuerdo. Y a los entrantes nos obliga a hacer las cosas bien. De acuerdo. Comentar también el tema de seguridad. Los que ya gobernamos en la oposición somos las alcaldías que verdaderamente le invertimos al tema. En el caso de Magdalena Contreras, cerca del 10% de los recursos de la alcaldía van a seguridad, es decir, casi 170, 180 millones de pesos cada año le metemos a la materia de seguridad. ¿Qué ha pasado con la Secretaría de Seguridad Pública? Ha preferido, yo le tengo, ha preferido ahora sí que rentarnos a los policías a las alcaldías que sí le metemos lana. En Magdalena contratamos 340 policías cada año, invertimos en un C2, patrullas nuevas que compraron todos mis compañeros cuando llegamos. Recordemos que cuando llegamos la Secretaría sacó un lineamiento para que no pudiéramos balizar igual las patrullas. Y hoy si te fijas, la Ciudad de México tiene patrullas como de 10 colores diferentes. Ellos han orientado toda la fuerza de la ciudad hacia el oriente porque los alcaldes de Morena no le invierten a materia de seguridad. Nos han dejado solos a los alcaldes de oposición prácticamente con el paquete completo, y nosotros tenemos un compromiso claro de brindar una mejor ciudad, una ciudad segura, como se ha hecho en Benito Juárez, como es el ejemplo a nivel nacional, y esa es la muestra de que lo estamos haciendo. De acuerdo. Blanca, déjame comentarte un tema de seguridad que a mí me parece muy importante, que Luis Gerardo estaba diciendo. En efecto, los que ya gobernamos, si hemos mejorado en el tema de seguridad es por los recursos propios que le hemos puesto. Yo te puedo decir, yo dupliqué el presupuesto en seguridad, o sea, hoy invierto el doble de lo que invertían en 2021, y eso me permitió pues aumentar el número de policías en un casi 40%, triplicar el número de patrullas, cuadruplicar el número de cámaras y una presencia mucho mayor, una presencia de 2 patrullas por cuadrante. Pero en efecto, mientras yo fui metiendo más, el gobierno de la ciudad se fue retirando, nos fue quitando para mandarla a aquellas alcaldías que ellos sí gobiernan y que no le meten un peso, ¿verdad? Y entonces es un reto enorme. Nosotros hemos logrado reducir los delitos de alto impacto en un 25%, si comparamos el 2023 con cuando todavía gobernaba Morena. Y la verdad, y hemos dado resultados, ahora sí que muy evidentes, hemos mejorado también la percepción de seguridad, pero seguimos teniendo un reto enorme, y eso tiene que ver con que asumamos juntos esa tarea y el gobierno de la ciudad no nos abandone cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte. Imagínate que nosotros tenemos 8 elementos de policía de tránsito que dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 8 elementos. Te va muy bien, ¿acá solo 2? En Coyoacán. Bueno, porque peleé porque tenía 5. No, bueno, no, yo creo que una cosa que sí podemos destacar, los que estamos aquí, que ya gobernamos nuestras alcaldías en materia de seguridad,
es que, por ejemplo, cuando encuestas serias como la del INEGI, que nadie paga, que nadie puede decir que tengan alguna tendencia en algún momento determinado, pues de las 16 alcaldías, por lo menos yo recuerdo aquí los 7 primeros lugares son de alcaldías gobernadas por nosotros. Por supuesto. O sea, empiezan con Benito Juárez, Miguel Hidalgo, bueno, amiga, no se te olvide. No se te olvide. Oigan, pero hay algo bien importante y antes de pasar a eso, perdón. El tema presupuestal. Lía, Luis Gerardo, Margarita dicen algo. Nosotros le estamos metiendo de nuestro dinero, ya queda etiquetado y nos lo quitan. Pero fíjate, llegan y nos dicen, va a subir el 9.4 el incremento de pago a la policía auxiliar que te va a ayudar a tu programa a blindar o a escudo. Perfecto. Pero a nosotros nos dan un 4.5 de aumento en nuestro presupuesto. Entonces, merma por mucho lo que podríamos hacer después de que nos quitan el 9.4. Entonces, no es poca cosa. Nosotros con esto nos están limitando a hacer menos calles repavimentadas, menos luminarias, etcétera. No es justo. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de un ayuntamiento, no tenemos hacienda. Coyoacán recibiría 5,000 millones de pesos de puro predial y nosotros recibimos en total 3,800 millones, de lo cual la mitad es el capítulo 1000, o sea, salarios. Claro. Quisiera hablar de movilidad. Perfecto. A ver, Luis. Bueno, nosotros en Benito Juárez, pues es una de las alcaldías centrales de la ciudad donde recorren más de 2 millones de personas diario. Imagínense el desgaste de la infraestructura urbana que tiene Benito Juárez y con un gobierno, pues bueno, tendencioso y siendo coordinador de campaña de Clara Brugada, en lo cual siempre recibimos recortes, que no se le da el apoyo a las alcaldías, que no hay un fondo de capitalidad, que lo quitaron para regalárselo al gobierno federal para hacer un Tren Maya. Entonces imagínense la falta de servicios urbanos que se requiere en toda la ciudad y sobre todo en Benito Juárez. Si estamos bien en Benito Juárez, es un esfuerzo del alcalde y todos los vecinos y todos los que hemos trabajado día a día constantemente, pero necesitamos hacer algo urgente y sobre todo que este gobierno se vaya para que verdaderamente podamos gobernar y sobre todo no pueda ser una extorsión, llamémosle así, en cuestión presupuestal para dar mejor servicios. Lía, incluso a ti te toca el interurbano. Sí, a ver, yo tengo temas de movilidad muy complejos. Álvaro Obregón es una alcaldía de avenidas separadas por barrancas. Entonces se saturan de manera brutal. Y la verdad, yo desde mi primera reunión con Claudia le pedí cablebús, pero pues como gobernaba yo, decidió no ponerlo. Con Santiago sí lo vamos a poner. Y la verdad es que sí, entonces tengo una saturación brutal con rutas que funcionan muy mal y que tampoco CEMOVI ha sido capaz de hacer absolutamente nada para mejorar el funcionamiento, particularmente de la 57 y de la ruta 43. Es decir, ahí sí la verdad nos quedan mucho a deber. Yo nada más les pido que analicen los nuevos camiones de Yucatán. La verdad me dan una envidia. No es que la ciudad no es una los, alcaldía, la ciudad está colapsada en materia de movilidad. No hay una sola demarcación. Magdalena Contreras se atora cuando salen a Tlalpan. Nosotros no están conectadas entre todas las alcaldías. No tienen el mismo sistema. No hay interconexión, ni siquiera entre avenidas. Pues. Tlalpan, por ejemplo, no tiene metro, no tenemos cablebús, tenemos metrobús y el transporte que no llega a todos los lugares, a todos los rincones. Pero porque el metro no llega Nos faltan los camiones de RTP que se habían comprado para Tlalpan, se utilizaron y se siguen utilizando para sustituir la línea del metro que se les cayó. Y ya dijo Claudia que los va a regresar. Pues ya cuando regresen para chatarrizar. La realidad es que toda la ciudad está colapsada en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de falta de agua, en materia de servicios. No se ha invertido en infraestructura. Por eso necesitamos cambiar las cosas en la ciudad. Por eso necesitamos coordinación y un gobierno que sea institucional, porque nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a un proceso, una elección de Estado, en donde el gobierno de la ciudad está mandando toda su maquinaria con servidores de la nación, gobierno federal. El jefe de gobierno es el coordinador de campaña, el jefe de gobierno sí, pero el presidente de la República es el candidato. Mauricio Tabe. Entonces, bienvenido. Es preocupante. Miguel Hidalgo. No, hombre, muchas gracias. Y sí, necesitamos más recursos para las alcaldías y que se dejen de robar el dinero, porque han hecho un despilfarro desde hace más de 1 año y medio en la campaña entre las corcholatas y el basurero que tienen. Ha sido cínica la forma en cómo se están robando el dinero y cómo están
ensuciando todo el país. Y te lo digo porque, pues, por eso falta dinero para las obras. Por eso ahorita yo venía de una escuela pública que le hace falta dinero y todas las escuelas públicas les hace falta recursos. Sí, es mucha hipocresía, dicen austeridad, pero ha sido el proceso electoral de mayor derroche violando la ley. Eso yo lo señalo porque tiene que haber recato en las campañas para que haya recursos para poder gobernar y resolver los problemas de la ciudad. Pues creo que se nos termina el tiempo, se nos acabó el tiempo. Rapidísimo, por favor. En un movilidad, minuto. los dos grandes dormitorios que están sufriendo en la Ciudad de México es Iztapalapa, Tláhuac. El tiempo de transporte ha incrementado en un 100%. Hoy cuando hacías 1 hora, hoy haces 2. Estamos padeciendo por las decisiones que se están tomando respecto a las concesiones de microbús y el retiro de todos los RTP para tapar el hoyo que tiene el metro. Para poder transportar, en Iztapalapa le quitaron a todas las colonias el RTP para poder salir de estas colonias. Hoy estamos padeciendo el incremento de lo que gasta el día de hoy una familia en transporte, se ha incrementado en un 300% debido a la gran crisis que existe el día de hoy. Se acaba de caer en Santa Marta las 2 traves del trolebús aéreo y hoy, bueno, pues estamos preocupados por la calidad de los materiales en las obras. Pero aquí no ha podido acabar el tren interurbano. Movilidad complicadísima en Venustiano Carranza. Tenemos el aeropuerto que por decisiones mal tomadas pues seguimos en un tema de falta de movilidad, de infraestructura. Tenemos los mercados más importantes y no se le da oportunidad a la movilidad. Tenemos que generar condiciones, no solamente en las alcaldías, sino desde la ciudad, cómo podemos resolver este gran problema de saturación. Tenemos metro y con las obras de la línea 9 tenemos saturada Venustiano Carranza con paraderos provisionales donde en las vialidades te quitan 2 carriles para poner estaciones provisionales del RTP y para generar malas condiciones. Pues la verdad es que desde las dirigencias de los partidos PAN, PRI, PRD estamos muy contentos, muy orgullosos de este equipo, de estas candidatas y candidatos. Muchas y muchos de ellos ya gobernaron, ellos y ellas ya lo dijeron, lo hicieron muy bien, pero yo me atrevería a hacer el contraste, lo hicieron mejor que las alcaldías gobernadas por Morena. Hoy la decisión es de quien nos está viendo. Hoy tienen que contrastar, hoy tienen que comparar nuestro modelo de gobierno con el de ellos. Yo estoy convencido que este 2 de junio, si todas y todos hacemos lo propio y salimos a votar, tendremos en Santiago Taboada a un excelente jefe de gobierno, pero tendremos en todas ellas y en todos ellos a muy buenas alcaldesas y alcaldes, porque a esta ciudad le urge un cambio. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Blanca. Gracias, Alejandro. Los temas urgentes de la ciudad. Nosotros, gracias, Blanca. Gracias, Alejandro. A todos y nosotros vamos a una pausa y regresamos al estudio. Exacto.